Hola a todos, soy Ana Sofía López Anaya, del grado octavo D, y hoy les voy a hablar sobre uno de los periodos más importantes de la historia humana, la Revolución Industrial, un momento en el que el mundo dejó de moverse a fuerza de brazos y empezó a moverse a fuerza de vapor. Primero, ¿qué fue exactamente la Revolución Industrial? Cuando escuchamos la palabra revolución, pensamos en batallas, ejércitos y guerras, pero esta revolución no tuvo cañones, tuvo máquinas. La Revolución Industrial fue un proceso histórico que comenzó alrededor de 1760 en Inglaterra y que marcó el paso de una sociedad agraria y artesanal, donde todo se producía a mano o con fuerza animal, a una sociedad industrial donde las fábricas y las máquinas tomaron el protagonismo. Para entenderlo mejor, imagina que necesitas una tela. Antes de la revolución, una persona tomaba el hilo, usaba un telar manual y lo tejía durante horas o días. Era lento, artesanal y local. Con la revolución industrial llegaron máquinas que hacían eso mismo cientos de veces y más rápido. Eso cambió los precios, el empleo, las ciudades y las familias. Y este proceso no duró un año, se extendió por más de 150 años y se divide en dos grandes fases con características muy distintas. Pero, ¿dónde ocurrió la revolución industrial? ¿Por qué empezó en Inglaterra y no en otro lugar? Esa es una pregunta que mucha gente se hace. Gran Bretaña tenía en ese momento una combinación única de factores que ningún otro país tenía al mismo tiempo. Primero, enormes reservas de carbón y hierro, los dos recursos esenciales para construir y mover máquinas. Segundo, ríos navegables y canales construidos, que funcionaban como autopistas para mover mercancías. Tercero, un sistema político relativamente estable con derechos de propiedad y libertad para invertir y hacer negocios. Cuarto, colonias en todo el mundo que eran fuente de materias primas y mercados para vender sus productos. Era como tener todos los ingredientes listos al mismo tiempo, y cuando esos ingredientes se juntaron, el resultado fue explosivo. Desde Inglaterra, la industrialización se fue expandiendo, primero a Bélgica y Francia, luego a los estados alemanes, después a los Estados Unidos y finalmente a Japón. Primera fase. Entramos ahora a la primera fase, que va aproximadamente de 1760 a 1840. Esta era la del carbón, el hierro y el vapor. El protagonismo fue de la industria textil y la minería. Las fábricas de tela, sobre todo de algodón, se multiplicaron en el norte de Inglaterra. Manchester, que antes era una ciudad pequeña, se convirtió en el corazón industrial del mundo. Ahora, los eventos más importantes de la primera fase. 1764. La hiladora Jenny. James Hergreaves inventó la spinning jenny, una máquina que permitía hilar varios hilos al mismo tiempo. Antes, un trabajador hacía un hilo por vez. Con esta máquina podía hacer 8 y luego hasta 80. La producción de tela se multiplicó de manera radical. 1769. La máquina de vapor de James Watt. Este es el invento más importante de toda la revolución industrial. James Watt perfeccionó la máquina de vapor, logrando que fuera eficiente y aplicable en fábricas, minas y transporte. Es como si hubiera inventado el corazón del sistema industrial. Sin esto, nada más habría sido posible. 1779. El puente de hierro. En Coalbrookdale, Inglaterra, se construyó el primer puente del mundo hecho completamente de hierro fundido. Fue un símbolo de que la nueva industria podría construir cosas que antes eran impensables. 1785. El telar mecánico de Cartwright. Edmund Cartwright inventó el telar mecánico, movido por vapor. Esto automatizó la producción de telas a una velocidad imposible para cualquier artesano humano. Las fábricas textiles se multiplicaron. 1807. El barco de vapor. El inventor estadounidense Robert Fulton lanzó el Clermont, el primer barco de vapor comercial. El transporte marítimo ya no dependía del viento. 1825. El primer tren de pasajeros. George Stephenson inauguró la primera línea de ferrocarril para pasajeros entre Stockholm y Darlington, en el norte de Inglaterra. Fue el inicio de la era del tren, que conectaría ciudades, movería ejércitos y transformaría el comercio a nivel mundial. Ahora vamos a hablar de la segunda fase, 1840 a 1914. Si la primera fase fue la era del vapor y el hierro, la segunda fase es la era del acero, la electricidad y el petróleo. En esta etapa, la industrialización salió de Gran Bretaña
y se expandió con fuerza a Alemania, Estados Unidos, Francia y Japón. La competencia entre países se volvió feroz y los inventos de este periodo son los que todavía hoy reconocemos en nuestra vida cotidiana. Los eventos más importantes de la segunda fase. 1856. El acero Bessemer. Henry Bessemer inventó un proceso para producir acero de manera rápida y barata. El acero era más resistente que el hierro y permitió construir rascacielos, puentes enormes y rieles más durables. Fue el material del siglo XIX. La electricidad de Edison. 1866-1882. Thomas Alva Edison planteó la bombilla eléctrica y desarrolló el primer sistema de distribución eléctrica en 1882. Enseñó la primera red eléctrica comercial en Nueva York y la noche dejó de ser oscura para las ciudades industriales. 1876. El teléfono de Bell. Alexander Graham Bell patentó el teléfono. Por primera vez, dos personas podían hablar en tiempo real a distancia. El mundo se encogió. 1885. El automóvil de Benz. Carl Benz construyó el primer automóvil con motor de combustión interna. Nació una industria que definiría el siglo XX. 1903. El avión de los hermanos Wright. Orville y Wilbur Wright lograron el primer vuelo motorizado controlado en Kitty Hawk, Carolina del Norte. 12 segundos en el aire que inauguraron la era de aviación. Ahora les voy a hablar de las diferencias entre las dos fases. Primero, la energía principal en la primera fase era mayormente carbón y vapor, y en la segunda fase mayormente electricidad y petróleo. El material dominante de la primera fase fue hierro, mientras que en la segunda fase fue acero. La industria líder de la primera fase fue textil y minería, mientras que en la segunda fase se destacó la química, eléctrica y automotriz. El país protagonista de la primera fase fue Gran Bretaña, mientras que en la segunda fase fueron Alemania, Estados Unidos y Japón. El transporte en la primera fase fue ferrocarril y barco vapor. En la segunda fase fue automóvil y avión. Y los inventos clave en la primera fase fueron máquina de vapor y telar, mientras que en la segunda fase fueron la bombilla, el teléfono y el automóvil. Como ven, una fase puso los cimientos y la otra construyó el edificio. Ninguna existiría sin la otra. Ahora les voy a hablar de las consecuencias sociales. El progreso siempre tiene dos caras. La revolución industrial trajo enormes avances, pero también un costo humano muy alto, especialmente en sus primeras décadas. Veamos ambas caras. Primero, las consecuencias positivas. La producción aumentó de manera impresionante, lo que bajó los precios de muchos productos y más personas pudieron acceder a bienes que antes eran de lujo. Las ciudades crecieron, surgió la clase media urbana, empleados de comercio, profesionales técnicos. La medicina avanzó grandemente gracias a la industria química y farmacéutica. La esperanza de vida comenzó a aumentar lentamente. El ferrocarril conectó regiones y países como nunca antes, facilitando el comercio y el intercambio cultural. Pero no todo es positivo. Ahora voy a hablar de las consecuencias negativas. Primero, los trabajadores de las primeras fábricas vivían en condiciones terribles. Trabajaban entre 14 y 16 horas diarias, en espacios sin ventilación, llenos de humo, ruido y peligros. Los niños también trabajaban, niños de 5 o 6 años en minas y fábricas, haciendo labores peligrosas sin ir a la escuela. Los salarios eran bajísimos y los barrios obreros eran hacinados, sin agua potable ni alcantarillado. La contaminación del aire y los ríos fue devastadora. Los ríos de Manchester se volvieron negros de tanto desecho industrial. En resumen, el mundo progresó, pero el precio lo pagaron los más pobres y eso generó algo que era inevitable. Los trabajadores empezaron a organizarse. Ahora les voy a hablar sobre las revoluciones obreras y movimientos de trabajadores. Los movimientos obreros son uno de los legados más importantes de la revolución industrial. Voy a decirles cómo evolucionaron cronológicamente. Primero, los luditas, de 1811 a 1816. Los primeros en reaccionar fueron los luditas en Inglaterra. Eran artesanos que veían cómo las máquinas destruían sus oficios. Su respuesta fue radical. Destruían las máquinas de las fábricas y el gobierno los reprimió duramente, pero dejaron claro que el cambio generaba resistencia.
El cartismo, 1838-1857. El movimiento cartista en Inglaterra proclamó derechos políticos para los obreros, el derecho al voto, la representación en el Parlamento. Fue el gran movimiento político obrero organizado de la historia. Las huelgas y los sindicatos, desde 1820. Los trabajadores empezaron a unirse en sindicatos, organizaciones que negociaban colectivamente mejores condiciones laborales. Las primeras huelgas fueron reprimidas con violencia, pero poco a poco fueron ganando reconocimiento legal. La primavera de los pueblos, 1848. En 1848 estalló en Europa una ola de revoluciones que sacudió a Francia, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Los obreros exigían mejores condiciones laborales y libertades civiles. Ese mismo año, Karl Marx y Friedrich Engels publicaron el Manifiesto Comunista. La Primera Internacional Obrera, 1874. Los obreros de diferentes países se unieron en la Asociación Internacional de Trabajadores. Era la primera vez que el movimiento obrero se organizaba a escala global. El 1 de mayo, Día del Trabajo, 1886. En Chicago, miles de obreros marcharon pidiendo la jornada de 8 horas de trabajo. La represión policial terminó en tragedia, en lo que hoy se conoce como los mártires de Chicago. En su honor, el 1 de mayo se conmemora hoy en el mundo como Día Internacional del Trabajo. Cada vez que tenemos ese día festivo, estamos recordando que los derechos laborales que hoy existen, el horario de 8 horas, el descanso semanal, las vacaciones pagadas, los conquistaron personas que lucharon y a veces murieron por ellos. Y ahora los protagonistas. Estos son los personajes más importantes de la revolución industrial, tanto del lado de los inventores como de quienes lucharon por los trabajadores. Primero, James Watt, 1736 a 1819. Es un ingeniero escocés que perfeccionó la máquina de vapor. Sin su invento, nada más habría sido posible. Su apellido inspiró la unidad de medida de la energía eléctrica, el vatio. George Stephenson, 1781-1848. Este ingeniero inglés diseñó las primeras locomotoras prácticas y construyó la primera línea de tren de pasajeros. Era hijo de minero y aprendió a leer de adulto. Es el padre del ferrocarril. Thomas Alva Edison, 1847-1931. Este inventor estadounidense con más de 1000 patentes a su nombre inventó la bombilla práctica, el fenógrafo y el sistema de distribución eléctrica. Transformó radicalmente la segunda fase industrial. Karl Marx, un filósofo alemán que analizó las condiciones de los obreros y desarrolló la teoría marxista. Con Friedrich Engels escribió el Manifiesto Comunista en 1848 y posteriormente El Capital. Su pensamiento influyó en movimientos sociales y revoluciones en todo el siglo XX. Robert Owen, 1771-1858. Fue un industrial galés que, a diferencia de sus contemporáneos, mejoró voluntariamente las condiciones de sus trabajadores, redujo la jornada laboral, creó escuelas para los hijos de los obreros y eliminó el trabajo infantil en sus fábricas. Fue un precursor del movimiento cooperativo. Ada Lovelace, matemática inglesa que colaboró con Charles Babbage en el diseño de la primera computadora mecánica. Escribió el primer algoritmo concebido para ser ejecutado por una máquina. Fue la primera programadora de la historia, un siglo antes de que existieran las computadoras modernas. Porque la revolución industrial no fue solo de hombres, hubo mujeres que también transformaron al mundo. Hemos recorrido más de 150 años de historia, desde los primeros telares mecánicos en Manchester hasta el primer avión sobre las dunas de Carolina del Norte. La revolución industrial no la hicieron solo los inventores geniales, también la hicieron los trabajadores que pusieron el cuerpo, los niños que trabajaron en las minas, las mujeres que operaban los telares y los que se organizaron y lucharon para que el proceso fuera más justo. Y cada vez que usamos un teléfono, encendemos una bombilla o viajamos en tren, estamos viendo el resultado de este periodo que cambió todo. Los derechos laborales que tenemos hoy no cayeron del cielo, las ganaron personas reales que se organizaron, marcharon y a veces murieron para conseguirlo. Eso fue todo por hoy. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo podcast.